Quiero que podamos empezar con una oración antes de dar inicio a estas lecciones. Señor, te agradecemos por este tiempo. Señor, permite que, Señor, tú nos des la revelación de esta palabra, porque nada podemos entender a profundidad si no es por tu voluntad. Permite que se levante una persona que tenga la respuesta del Evangelio y que con esto pueda salvar a Irapuato y a toda México, Señor. Que seamos hallados obreros fieles cuando tú vengas, Señor, en tu venida, que es pronto. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, dándote toda la honra y toda la gloria. Amén. Quiero compartir con ustedes algunos de esos temas, y empezando por lo primordial. ¿Para qué son estos temas? Todo en estos temas, luego ustedes tendrán el material, pero todos esos temas nos llevan a una cosa, nos llevan a cuál es el problema del ser humano y cuál es la respuesta que la Biblia nos está dando. La Biblia, empezando por esto, es un libro que Dios mismo nos da. Podemos pensar que es una carta de Dios para nuestras vidas, y muchas personas pueden leer la Biblia y lo pueden interpretar de diferentes maneras. Incluso nosotros vemos que hoy la gente se fía en que utiliza algo de la Biblia para tomar sus decisiones. Sin embargo, si no conocemos el núcleo de la Biblia, si no conocemos la esencia de la Biblia y el punto central a que éste nos quiere llevar, fácilmente nos podemos desviar aún teniendo la Biblia en mano. ¿Cuál es el problema de las iglesias hoy? ¿Cuál es el problema de los creyentes hoy? A pesar de que tenemos la Biblia, a pesar de que nosotros leemos la palabra de Dios, no encontramos el sentido verdadero de la palabra de Dios. Todo libro, toda carta, toda obra o toda composición lleva un sentido, lleva un propósito específico. Usted puede escribir muchas cosas, pero al final de cuentas lo que usted quiere dar a entender es una cosa primordial, y también la Biblia tiene esto. Tengo que entender que la Biblia entonces está compuesta de esta forma. La Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, como ustedes bien lo saben. Pero hay unas características en esta Biblia. Por ejemplo, Isaías capítulo 34, versículo 16. Si quieren, vayamos anotando los versículos y después los buscamos. Isaías 34, 16 nos dice: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. Toda la Biblia está compuesta entonces de dos elementos. Podemos decir que la Biblia habla de las profecías que Dios está dando. Dios está hablando de las cosas que se van a cumplir, y también la Biblia anota lo que ya se cumplió. Entonces toda la palabra de la Biblia se va a cumplir en algún momento. Toda la palabra de la Biblia es la palabra de Dios, y toda la palabra de Dios es verdadera, y por lo tanto se cumple a cabalidad, sí o sí. Mateo capítulo 5, versículo 18, Jesús mismo dice: porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús es explícito diciendo: todo lo que está en esta Biblia se va a cumplir. Todo en esta Biblia va a llegar a pasar. Nos guste o no, esta palabra es la palabra de Dios y se va a llegar a cumplir. Y entonces, ¿de qué se trata la palabra de Dios? ¿Cómo podemos nosotros conocer la palabra de Dios? La gente conoce muchos versículos acerca de lo que la Biblia dice. Por ejemplo, el Salmo 19, del versículo 8 al 9, nos dice que los mandamientos de Jehová son rectos y que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro y que alumbra los ojos. Otro versículo que es célebre para hablar de la Biblia es 2 Timoteo capítulo 5, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También conocemos Hebreos 4:12, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces entendemos que la palabra de Dios no solamente es una profecía que tiene su cumplimiento, muchas de las cuales ya tuvieron su cumplimiento, sino esta palabra es una que alegra el corazón del hombre. Es una palabra que nos da un camino correcto por el cual ir. Es una palabra que nos penetra, que nos redarguye y conoce hasta lo más profundo del corazón. No es una letra muerta, es una palabra viva. Y todas estas características las tiene la palabra, pero al final de cuentas, ¿qué nos quiere decir la palabra?
Esto es lo importante. ¿A qué nos quiere llevar la palabra? ¿Cuál es el propósito de Dios al darnos esta Biblia? Juan capítulo 5, versículo 39. Jesús mismo le decía a los estudiosos de las Escrituras: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le estaba diciendo a los que más se metían en la Biblia, a los que más amaban las Escrituras y querían agradar a Dios, les están diciendo: ustedes creen que en esta Biblia hay vida. Y efectivamente, esto es cierto, hay vida en esta palabra, pero ¿cómo hay vida? ¿A dónde nos dirige esta palabra? Todas ellas dan testimonio de mí, decía Jesús. Toda la Biblia entonces nos está llevando a un punto central. Toda la Biblia entonces nos está guiando hacia este punto, a hablar acerca de quién es este Jesús. Testamento. Nosotros tenemos aquí el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero pongámonos a pensar qué significa la palabra testamento. La palabra testamento nos habla de una proclamación o una declaración. Es un texto con una promesa. Es un texto que nos declara algo, que nos promete algo. Esto es un testamento, algo que lleva una voluntad. Pero ¿de qué nos está declarando este testamento o estos testamentos que tenemos aquí en nuestra mano? ¿Qué son estos testamentos? Son un texto con el pacto del Mesías. Son un texto que habla acerca del Mesías, proclama al Mesías, declara al Mesías. La Biblia es el libro del Mesías. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31 nos habla muy claramente de esta verdad. Juan capítulo 20, versículo 30 nos dice: pero Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, y no todas están escritas aquí en este libro. Es decir, el propósito de este libro no era escribir o tener el registro de las sobrenaturalidades que Jesús demostraba. No era ese el propósito primordial, sino que el versículo 31 nos dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia misma nos está diciendo: para esto se escribió la Biblia. La Biblia misma nos dice: estas se escribieron para una cosa, para que todas las personas que lleguen a escuchar o que lleguen a leer este texto puedan hacer una cosa: no saber, sino creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y creyendo de esta manera, ¿cuál es el resultado? Hay vida. Tenemos vida en su nombre. Entonces, no es simplemente por leer la palabra y por la acción de leer que nosotros cobramos vida, sino que tenemos que entender a profundidad, según la Biblia misma, de qué se trata ella. La Biblia es su propia intérprete, solemos decir, ¿verdad? Y la Biblia nos está diciendo: estas se escribieron para que yo crea que Jesús es el Cristo. Pero profundizando un poco más en este tema, esto es lo único que Satanás quiere impedir. Satanás es un ser maligno. Satanás es un ser perverso. No es un ser simplemente de inconveniencia, sino es un ser que está interesado en matar a la humanidad, en destruir a la humanidad. Es un ser tan perverso que la Biblia habla extensivamente de él. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, la Biblia nos está hablando de la obra de Satanás. Pero Satanás tiene un objetivo también, según la Biblia. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí la Biblia nos está diciendo una cosa: Satanás, ¿qué hace? Ciega el entendimiento de los incrédulos, no necesariamente de las personas que no están en la iglesia, sino todo aquel que no cree. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, para que el evangelio no nos resplandezca. En pocas palabras, eso es lo que desea Satanás. Satanás sabe que si el evangelio no resplandece, entonces para él todo está perdido. Sabe que si nos aferramos al evangelio, entonces él ya perdió la lucha. Pero por eso es que Satanás intenta impedir que aquel que tiene la Biblia en mano conozca el evangelio. Y lo triste de todo esto es que ha tenido mucho éxito a lo largo de los años. Podemos ver un versículo muy prominente en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, que nos dicen acerca de cómo Pablo estaba hablándole a una iglesia que él mismo fundó. Y piénselo así: no había pasado mucho tiempo desde que Pablo fundó la iglesia de Galacia cuando les dice esto. No era que pasaron muchos años para que se diera un tiempo amplio en donde los gálatas pudieran haber desarrollado otro tipo de teología. No era así el caso.
Pablo estaba vivo después de haber fundado esta iglesia, y después de unos cortos años regresa a esta iglesia y se da cuenta que esta iglesia, a pesar de haber tenido el evangelio desde un principio, ahora la llega a perder. Y no pasó mucho tiempo. Pablo les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo estaba diciendo una cosa: ustedes escucharon el evangelio y yo estoy tan sorprendido de que ustedes ya lo hayan dejado. Qué rápido lo dejaron para seguir uno diferente. Y no es que haya dos evangelios. No es válido decir: mi evangelio es este y el de aquel otro es este. Para Pablo no era válido, es que solo hay un evangelio. Pero hay algunos que lo están pervirtiendo, que están interesados en que se diluya el evangelio. Y lamentablemente, iglesia de Galacia, habéis caído en esto. Pablo les estaba diciendo así. Y entonces les dice: si yo vengo a predicarles otro evangelio, o si viene un ángel del cielo. Este era el estándar de Pablo. Aunque viniera un ángel del cielo a decirles algo más, no le crean, ténganlo por anatema. ¿Por qué? Porque este es el único evangelio. La iglesia de Galacia ya había perdido el evangelio. Aún en la iglesia primitiva pasaba eso. No solo era la iglesia de Galacia. 2 Corintios 11, del versículo 3 al 4, dice el versículo 4: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que somos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Le estaba diciendo a la iglesia de Corinto, la iglesia que fundó con Priscila y Aquila, una iglesia que tuvo muchos maestros de renombre. Les estaba diciendo: si alguien viene hablándoles de otro Jesús, ustedes lo aceptan. Si vienen hablándoles de otro espíritu, que bien lo aceptan ustedes. O si hay otro evangelio entre ustedes, ustedes lo están recibiendo con mucho ánimo. ¿Qué significa esto? También la iglesia de Corinto estaba perdiendo el evangelio. Entonces nos damos cuenta de que este era un problema serio. Satanás lo único que ataca es el objetivo de la escritura de la Biblia. Y en la iglesia primitiva había tenido éxito. Nosotros, que llevamos muchos años de distancia con ellos, ¿cómo no nos debemos de cuidar también? ¿Cómo no debemos de examinarnos también? Si Pablo estaba diciendo: este es el problema que ustedes tienen. ¿Por qué la iglesia hoy es incapaz de poder cumplir la gran comisión? ¿Por qué a la gente hoy le cuesta evangelizar? ¿Por qué la gente, cuando se le habla de la palabra, le llega a dar sueño? ¿Por qué decimos que Dios está con nosotros, pero en nuestra vida cotidiana no vivimos como la iglesia primitiva, sino es una vida de carga, una vida pesada, una vida que no puede vivir según lo que vivía la iglesia primitiva en el libro de Hechos? Porque hay una incongruencia entre la iglesia de hoy y la iglesia de aquel tiempo. Pablo lo estaba advirtiendo: el evangelio se ha perdido. No es cuestión de esfuerzo, no es cuestión de ánimo, no es cuestión de estrategia, no es cuestión de intelecto. Es cuestión de evangelio. El evangelio se ha perdido. Hoy en todo el mundo es así. Y bien, si Pablo enfatizaba tanto: este evangelio es el único que ustedes deben de seguir, entonces ¿cuál era el evangelio que Pablo predicó? Si él mismo decía: un ángel del cielo viene y les predica algo más, no le crean si no es lo que yo les prediqué. ¿Cómo es que Pablo osaba a afirmar su evangelio de tal manera? ¿Cuál es el evangelio que él había predicado? Vamos a ver algunos versículos. Si ustedes me acompañan a Hechos capítulo 9, versículo 22, se lo leo. Dice: cuando se había acabado de convertir Pablo, ¿qué mensaje dio él? Cuando él, después de ser Saulo el perseguidor y asesino de cristianos, llega a encontrarse en Damasco con el Señor, es cegado. Luego Ananías viene, le explica todo lo demás. Él va de inmediato a la sinagoga después de que sus ojos son abiertos. ¿Y qué evangelio predica él? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El evangelio que Pablo predicaba era: Jesús es el Cristo. Y pasaron años. Pablo siguió desempeñando su ministerio. Y generalmente los ministros empiezan a cambiar o mudar su mensaje. Empiezan a quitar algunas cosas, poner otras cosas. Pero para Pablo, ¿cómo era el caso? Hechos 17, versículos 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Esta instancia en Hechos 17 lleva una distancia de 15 a 20 años desde Hechos 9.
Es decir, habían pasado 15 a 20 años desde que Pablo aceptó por primera vez y compartió su primer mensaje. Pero su mensaje no había cambiado, seguía intacto, seguía pristino. Jesús es el Cristo por medio de todas las Escrituras. Hechos 18:5, justo a la par. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Cuando Pablo estaba tomado por el Espíritu, o cuando estaba entregado por entero a la predicación, o algunas versiones dicen que él estaba sujeto al Espíritu, que el Espíritu lo había tomado. En otras palabras, él estaba lleno del Espíritu Santo. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que predica? Cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, ¿cuál es el mensaje que Dios me está dando a través de ese Espíritu Santo? Aquí dice que él predicaba: Jesús es el Cristo. Y con estas evidencias podemos decir, bueno, era Pablo solamente. Quizás solo Pablo lo compartía de esta manera. Era el léxico de Pablo, eran las expresiones de Pablo. Pablo lo organizaba de esta manera. Pero ¿qué pasa si no? Si nos fijamos en Hechos capítulo 2, versículo 36, vemos a un hombre que era muy diferente de Pablo. En el día de Pentecostés, nosotros nos damos cuenta de que la iglesia primitiva es llena del Espíritu Santo. Hay muchas naciones ahí reunidas para poder guardar esta fiesta del Pentecostés. Y entonces la iglesia primitiva empieza a hablar de lenguas, pero no lenguas incomprensibles, sino lenguas que en este caso estaban declarando en el idioma de estas diferentes naciones las maravillas de Dios. Y entonces muchos dicen, wow, que esto tiene que ser por la obra del Espíritu Santo, pero otros dicen, no, estos están llenos de mosto. Pedro se levanta y da el primer mensaje de la iglesia primitiva. ¿Y cuál era este mensaje? La conclusión de este mensaje en Hechos 2:36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, yo le he hecho Señor y Cristo. El mensaje de Pedro era el mismo, lleno del Espíritu Santo. Ese Pedro, cuando lo podían matar, ¿qué dio a entender él ante toda esta multitud que le podía crucificar? Este Jesús que ustedes crucificaron, ese es el Cristo. Jesús es el Cristo. Hechos 5:42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, dice la versión que nosotros solemos leer, la Reina Valera 1960. Pero esto habla de todos los apóstoles. ¿Y todos los apóstoles qué hacían? Predicar que Jesús es el Cristo. Hechos 18:24 al 28 nos habla de un hombre muy prominente, Apolos. Y este hombre, ya saben, las Escrituras hablan muy bien de él: elocuente, conocedor de las Escrituras, fervoroso, diligente para compartir la palabra. Pero la Biblia nos dice, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Y cuando él estaba compartiendo en la sinagoga, vienen dos discípulos de Pablo, Priscila y Aquila, y escuchan su mensaje y después lo apartan y le explican más exactamente el camino de Dios. Lo curioso es que el mensaje de Apolos cambia después de esto, se transforma después de haber escuchado a estos dos empresarios. Este gran teólogo de la época llega a cambiar su mensaje. ¿Y cuál es su mensaje cambiado? Hechos 18:28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. El mismo mensaje, ahora Apolo lo está dando. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. El apóstol Juan, que predicaba, él decía: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. El apóstol Juan entonces compartía de tal manera para que se esclareciera esto: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Regresando un poco a Hechos 5:42, ¿se acuerdan? Quiero leerle lo que dice la Biblia del Oso, una traducción un poco más antigua. Dice: y todos los días no cesaban en el templo y por las casas, enseñando y predicando el Evangelio de Jesús, el Cristo. Entonces aquí hay algo que me gustaría que vieran conmigo. Aquí en la Biblia del Oso dice que ellos enseñaban y predicaban el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio según la Biblia? ¿Cómo define la Biblia el Evangelio? Habíamos visto que anteriormente el propósito de la Escritura es que creamos que Jesús es el Cristo. Pero ahora Hechos 5:42 nos dice: esto es el Evangelio de Jesús, el Cristo. Este era el Evangelio de Pablo, el de Pedro, el de Priscila y Aquila, el de Apolos, el de Juan, el de todos los apóstoles y de toda la iglesia primitiva. Compartía este Evangelio de forma consistente. Este era el Evangelio que ellos compartían, y el Espíritu Santo les apoyaba para compartir esto. Porque ¿se acuerdan todo lo que ocurría en la iglesia primitiva? ¿Por qué el Espíritu Santo hacía eso? ¿Por qué Dios apoyaba a esta iglesia para que
fuera un modelo para nosotros. Hoy la gente dice, tenemos que regresar a la iglesia primitiva. Y muchas veces se imaginan las señales, se imaginan pues los portentos o el estilo de vida o la moralidad de la gente o la devoción, pero nunca nos preguntamos qué mensaje daban y creían ellos. Pues este es el mensaje por el que ellos daban la vida. Jesús es el Cristo. Y bien, ¿por qué? Podemos repetir las palabras muy fácilmente. Jesús es el Cristo. Se puede repetir y sí, hay un énfasis en que Jesús es el Cristo y no solamente Jesucristo. Pero tenemos que entender el significado de esto. ¿Por qué Dios, en toda su soberanía, se enfoca en que la Biblia lo exprese de esta manera? ¿Por qué este es el núcleo de la Biblia? ¿Por qué este es el mensaje de toda la iglesia? Es que si Jesús no es el Cristo, el problema del ser humano no se resuelve. El problema del ser humano es tan grave que Dios mismo tiene que vestirse de carne y venir a esta tierra a resolver ese problema. Así de grave es el problema que tiene la humanidad hoy. Pero no solamente tiene que venir acá, tiene que morir por ese problema. Dios tiene que morir por el problema que tenemos. Imagínense eso. Y no solamente tiene que morir, tiene que resucitar por el problema que nosotros tenemos. Y esto se resume en que Jesús es el Cristo. Pero yo no puedo entender que Jesús es el Cristo si yo no entiendo cuál es el problema que tiene el ser humano. Pero yo no puedo entender el problema del ser humano si yo no sé cómo era el ser humano originalmente según la Biblia. Y quiero que nos pasemos a este tema. ¿Cómo era el ser humano originalmente? Pues nosotros hemos escuchado muchas veces en la escuela dominical, ¿verdad? Era creado imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa que Dios es antropomórfico? No. ¿Qué significa que yo sea imagen y semejanza de Dios? ¿O que el ser humano sea imagen y semejanza de Dios? Juan 4:24 nos dice cómo es Dios para que seamos imagen de Él. Nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu y nosotros, al ser imagen de Dios, somos seres espirituales diferentes del resto de la creación, diferentes de las plantas y de los animales. Somos seres espirituales. ¿Qué quiere decir que seamos seres espirituales? Significa que nosotros somos seres que dependen de estar con Dios. Dependemos de estar con Dios para vivir la vida que nos fue diseñada. Génesis 2:7 nos lo dice de esta manera. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El ser humano, antes de que el Espíritu de Dios entrara dentro de él, era polvo. Era materia muerta. Pero cuando Dios está con él, entonces es un ser viviente. ¿Qué quiere decir? El ser humano solamente cuando está con Dios puede ser un ser viviente, depende de Dios. Y eso quiere decir ser un ser espiritual. Y este ser espiritual tenía todas las bendiciones de Dios. El Salmo capítulo 8, versículo 4 al 8, después lo buscamos, pero nos dice que el ser humano fue coronado de gloria y de honra, y que fue hecho un poco menor que Dios. Para que Dios diga, fuiste hecho un poco menor que yo, te coroné de gloria y de honra, que era algo reservado para la realeza. Eso era algo tremendo. Dios creó al ser humano como un ser de realeza. Incluso Génesis 1:26 nos dice que fue creado imagen de Dios y semejanza de Dios. Al igual que Génesis 5:3 nos dice que cuando Adán tuvo a su hijo Set, entonces lo engendró de acuerdo a su semejanza, conforme a su imagen. Quiere decir que cuando Dios creó al ser humano, entonces era de acuerdo a su imagen y semejanza. Y cuando Adán creó o engendró a Set, entonces era de acuerdo a su imagen y su semejanza. Quiere decir entonces que cuando el ser humano fue creado por Dios, no era simplemente una criatura más, no era una criatura un poco especial, no, era creado como un hijo de Dios. De la misma manera que Adán tuvo a Set, el ser humano era hijo de Dios. Y no solamente esto. ¿Qué es la imagen de Dios realmente? Si nosotros nos fijamos en Colosenses capítulo 1 versículo 15 y Hebreos 1:3, nos fijamos en que estos versículos nos describen la imagen de Dios como alguien en particular. Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Este habla del Cristo. Hebreos 1:3 nos dice, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién? El Cristo, es la imagen de Dios. Y el ser humano originalmente era la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir? El ser humano era un ser creado de una forma tan grande que era semejante al Cristo. No quiero decir que era el Cristo el ser humano, pero era tan especial a los ojos de Dios que era semejante al Cristo. Por eso Pablo los compara diciendo el primer Adán y el postrer Adán. Así de bendecido era el ser humano. Y el plan de Dios era que todo el mundo se llenase con esta imagen de Dios. El ser humano era bendecido, era un ser de realeza, tenía todas las cosas, era hijo de Dios, era semejante a Cristo.
Hoy nosotros no imaginamos todo eso, pero esa era la imagen del ser original. El ser humano originalmente era supremamente bendecido, y Dios le da un pacto a este ser humano para que pueda tener todas las cosas. Dios le da una condición, un pacto. ¿Pero para qué? Para que sea de bendición al ser humano. Muchas veces yo me preguntaba, es que Dios, ¿por qué es tan malo que hace el fruto ahí en medio del huerto para que seamos tentados? Pero esa no era la intención. Es que la intención era que el ser humano supiera, tú lo tienes todo, pero hay una cosa que tienes que recordar: yo soy tu creador y tú eres mi creación. Respeta esto y todo lo demás lo vas a tener. Esa era la intención de Dios dándole el pacto. Era un pacto de bendición. Pues nosotros podemos ver en Jeremías capítulo 11 versículo 4 cuál era el significado de este pacto: el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Aquí nos está diciendo entonces que cuando nosotros obedecemos el pacto de Dios, entonces somos el pueblo de Dios y Él es nuestro Dios. Es decir, eso es el significado de guardar el pacto, y sabemos cuál era el pacto. Génesis 2, 16 y 17: de todos los árboles del huerto podrás comer, excepto de este árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto era la palabra de Dios. Aquí el comer el árbol, el fruto en sí no era lo importante, sino obedecer la palabra de Dios. Era un pacto con Dios, era una promesa con Dios. Y sabemos que esto fue violado. Sabemos que esta gran promesa, fácil de cumplir incluso, porque el ser humano tenía todas las demás frutas que quería, no necesitaba de esto. Él simplemente tenía que ver el árbol y decir: Dios me dijo esto, no comas de este árbol. Cuando yo le obedezco, hago el bien. Cuando no le obedezco, hago el mal. Era el conocimiento del bien y el mal, por eso. Pero cuando ellos llegan a comer de este fruto, entonces ¿qué pasa? Ellos violan el pacto de Dios. Y violar el pacto de Dios trae consecuencias temibles. Entonces surge este problema, que el ser humano empieza a comer de este fruto, y entonces ¿qué es lo que pasa? Llega a esconderse de Dios, llega a negar esa presencia de Dios. Y habíamos dicho, el ser humano depende de estar con Dios. Imagínense un pez que empieza a negar el agua. Imagínense un árbol que empieza a esconderse de la tierra. El ser humano se esconde de Dios, llega a estar separado de Dios, y todo el problema surge por tres elementos. Pero antes de ver todo esto, yo quiero enfatizar cómo queda el ser humano. Hoy la gente identifica el problema externo de la humanidad. La gente piensa que el problema es la economía, o la moral, o la ética, o los valores, o la familia, la educación, la política, la corrupción. La gente identifica todas esas cosas como los problemas. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? La Biblia nos dice que hoy en día la humanidad está muerta. No usa otra palabra, está muerta. Efesios 2:1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El ser humano está muerto. Eso es lo que nos dice la Biblia. ¿Y por qué estamos muertos? Porque ¿de qué depende la vida del ser humano? El ser humano está vivo cuando está con Dios. Pero como hoy no está con Dios, hoy ha violado el pacto, y toda la descendencia de Adán llega a estar en este estado de separación. ¿Qué es lo que pasa con la humanidad? Está muerta, separada de Dios. Un pez fuera del agua, ¿qué puede hacer? Parece que está saltando, pero realmente no es así, está muriendo. Parece que está lleno de vida, parece que está dinámico y energético, pero realmente solo es un esfuerzo para poder hallar algún consuelo en su vida. El ser humano está así. Juan 8:44 nos dice: ahora ese ser que antes estaba vivo, ahora está muerto. El ser que antes era un hijo de Dios, ahora está hijo del diablo. Juan 8:44, Jesús mismo dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. No lo está diciendo de otra manera, la Biblia lo dice. El ser humano ha quedado destituido de Dios, y ahora no es que esté en un área gris, está bajo el diablo. Gálatas capítulo 4, versículo 8 nos dice: servíais a los que por la naturaleza no son dioses. Y Hebreos 2:15 nos dice que toda la vida estamos sujetos a servidumbre por temor de la muerte. Este ser que era realeza, este ser que era coronado de gloria y de honra, hoy en día, ¿cómo está? Está esclavo de las cosas que no son Dios. Está siervo de lo que no es Dios, y ahora está sujeto a la muerte. Eso es la condición del ser humano. El ser que antes era realeza, ahora es esclavo. Y este ser que disfrutaba de la presencia de Dios,
Ese ser que se gozaba de estar con Dios ahora está destituido de la gloria de Dios. Eso es lo que ha pasado con la vida del ser humano. Y entonces, ¿cómo vive el ser humano hoy? Tinieblas, desorden y vacío. Génesis 1:2 nos habla de estas palabras. El ser humano vive en tinieblas. Hay un desorden en su vida constantemente y por más que se esfuerce, por más que logre, hay un vacío en su corazón. ¿Acaso no lo hemos intentado ya? Hay un vacío en el corazón del ser humano. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia acerca de esto? Génesis 6:5 nos dice que el pensamiento del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Nosotros pensamos que somos buenos en muchas ocasiones, pero la Biblia nos está diciendo, cuando estás separado de Dios, tu pensamiento te guía al mal. Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El corazón también nos engaña, aunque nos dejamos llevar por el corazón en muchas ocasiones. Mateo 11:28 nos dice que todos estamos trabajados y cargados. Isaías 1, versículo 4 al 6. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Eso es lo que Dios habla acerca de su propio pueblo, del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aunque adoraban a Dios, aunque querían guardar las leyes de Dios, y realmente muchos podrían decir los israelitas eran hipócritas. Bueno, había muchos hipócritas ahí, pero había gente que realmente quería volverse a Dios. Hay gente que realmente quería guardar el estatuto de Dios, pero Dios les está diciendo incluso a ellos: no hay nada sano en ustedes. Marcos 7:21 al 23 nos dicen que del corazón salen todos los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El ser humano ahora se ha vuelto una fuente de maldad. No es que la influencia sea externa, como nos gusta pensar muchas veces. Pensamos que al estar nosotros aislados de todo el mundo vamos a estar bien, pero Jesús nos está diciendo: el corazón del hombre produce esta maldad. Eso es porque estamos separados de Dios. Génesis capítulo 3, versículos 16 y 19 nos dice muy claramente que desde que el hombre se separa de Dios vienen todos los problemas. Todo el problema que hoy pasa a la humanidad viene por una causa: estamos separados de Dios. A la mujer le dice: tendrás dolor en tu preñez y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Es que el hombre originalmente no tenía dolor. Cuando estaba con Dios, ¿conocía lo que era dolor el ser humano? No conocía nada de eso, pero ahora que se ha separado de Dios, empieza a tener dolor, representado por el dolor más fuerte del ser humano, que puede ser el parto. Y entonces, ¿qué le dice también? Que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. El ser humano tenía que ser gobernado por Dios. Tenían que poner su mirada en Dios, pero ahora Dios no está. Entonces, ¿de quién dependemos? El ser humano intenta depender del uno del otro, intenta depender de su pareja. Y entonces, ¿qué viene? El problema matrimonial o interpersonal. ¿Y de dónde viene esto? De que estamos separados de Dios. Al hombre le dice: con el sudor de tu frente vas a comer todos los días de tu vida hasta que vuelvas a la tierra. El ser humano trabaja y trabaja hoy. Incluso algunos tienen 2, 3 trabajos, pero no les alcanza nunca. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese problema? Es que el ser humano está separado de Dios. Y nos dice la Biblia que también la tierra es maldita por causa del ser humano. Así de importante era el ser humano, que cuando el ser humano cae, la tierra entera se vuelve a la maldición. ¿Por qué? Porque el ser humano está separado de Dios. Y le dice a Adán: polvo eres y al polvo volverás. Hoy a la gente le gusta pensar que está con Dios por hacer buenas cosas. Le gusta a la gente pensar que está con Dios por pensar buenos pensamientos, o por asistir a la iglesia de vez en cuando, o por estar constantemente. Pero la Biblia nos dice: polvo eres y al polvo volverás. Al que era imagen de Dios, al que era la semejanza de Dios, al que era la criatura más bendecida y la criatura especial de Dios, ahora le está diciendo: no eres diferente de materia muerta. ¿Por qué? Porque estás separado de Dios. Y después de esta separación de Dios, vivimos una vida como infierno. Vivimos una vida de dolor y de angustia, como si fuera el infierno mismo, porque Satanás es nuestro padre. Y entonces, ¿qué es lo que llega a pasar a la hora de la muerte carnal? Entonces llegamos a tener juicio, y ese juicio no lo ganamos porque estamos llenos de maldad. Y entonces llega el infierno.
verdadero. Ahora sí, el ser humano está dentro de esta condición, está dentro de esta ruta. Hay que encontrarnos con Dios. La única manera de que todo esto se resuelva es encontrarse con Dios. Pero yo no me puedo encontrar con Dios solo así. ¿Por qué? Porque yo tengo un pecado. ¿Y de dónde viene ese pecado? Hay un ser que orquestra todo el pecado en el mundo. Satanás, la serpiente antigua. Conocen ustedes que Satanás era un gran ángel en el día de su creación, ¿verdad? Fueron creados los instrumentos en el día de su creación, e incluso la Biblia nos dice en Ezequiel 28 que él era sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Cuando fue creado originalmente era un ser muy grande, era un ser precioso para Dios. Pero Isaías 14 nos dice que se halló maldad en él, quiso ser como el Altísimo. Y entonces, ¿qué ocurre? Apocalipsis 12, hay una gran batalla en los cielos. Miguel y sus ángeles luchan contra él, pero este ser no gana y es echado a tierra junto con sus ángeles, nos dice la Biblia encima de él. Imagínense el poder de ese ser, que incluso algunos ángeles llegaron a pensar: si yo me voy con Satanás me va mejor que con Dios. Es que Satanás era así de potente, no era un ser leve. Y no que quiera exaltar a Satanás, pero tenemos que entender cómo es el adversario. Es que incluso los ángeles que todos los días están en la presencia de Dios, que conocen a profundidad cómo es la gloria de Dios, algunos de ellos, la tercera parte, dijo: vámonos con Satanás mejor. Y si Satanás engañó a los ángeles, si Satanás engañó al ser humano en su estado de gloria, a nosotros no nos atacará, a nosotros no nos está atacando. Entonces nos dice Efesios 2:2 que Él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, y Él es el que tiene en sus manos las corrientes del mundo. ¿Qué quiere decir? Satanás, cuando cae en tierra, no es que pierda su poder. Cuando una persona, un ejemplo que pueda ilustrar esto podría ser este: si un futbolista de gran renombre y de gran capacidad se pasa a otro equipo, entonces pierde sus poderes, pierde su habilidad, pierde su destreza con el balón. No, pero ahora es del otro equipo. Entonces, ¿qué pasa con Satanás? Este ser creado a gran bendición, con una gran sabiduría, con un gran poder, ahora está del otro equipo. Y entonces, ¿qué pasa? Él tiene toda su habilidad y la utiliza, él siendo un ser sumamente malvado. Nos dice la Biblia que el objetivo de Satanás es hurtar, matar y destruir, y él lo hace de todo tipo de maneras. Nos dice a veces que se disfraza como ángel de luz. A veces aparenta ser alguien bueno, presentarse como algo que yo quiero, pero con el fin de destruir. Y nos dice también la Biblia que Él es como un león rugiente buscando a quien devorar. Él ataca con una ferocidad supremamente temible. Y entonces, ¿quién puede resistir el ataque de Satanás siendo un mero humano? Nadie. El ser humano es atacado día a día por Satanás, pero Satanás lo hace de forma sutil y feroz a la vez. Entonces, ¿qué hace Satanás? Que nos sigamos alejando. Y él lo hace de forma estructurada, porque la Biblia nos dice que también hay una sinagoga de Satanás. Satanás entonces se organiza hasta el punto en donde Efesios capítulo 6 nos dice que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás se organiza con todo tipo de influencias para atacar al ser humano. Incluso se atrevió a intentar tentar al mismo Jesús. ¿Se acuerdan? Mateo 4, en el desierto. Él va y lo tienta. Y quiero traer su atención a la última tentación. ¿Se acuerdan de las tentaciones, no? Y la última de ellas fue: si postrado me adorares, yo te daré todos los reinos y la gloria de ellos. Entonces, ¿en la mano de quién están las glorias de los reinos? Satanás. Satanás puede dar incluso lo que parece apetecible, lo que parece bueno, con tal de que postrado le adoremos. Así de sutil y engañoso es Satanás. Y es un ser que defiende con toda su furia. Apocalipsis 12 nos dice que él sabe que tiene poco tiempo y ha defendido a nosotros con gran ira. Satanás sabe que no le queda mucho tiempo y con ese furor está atacando. Es como las olas del mar que no descansan. Las olas del mar nunca van a descansar, pues Satanás sabe que le queda poco tiempo para estar en la tierra y él no tiene vacaciones. Constantemente nos ataca. ¿Y lo hace cómo? Marcos capítulo 4, versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El ataque de Satanás, más allá de todas las cosas que generalmente se le atribuyen, claro, él puede hacer todo eso, pero su propósito es ese: quitar la palabra de Dios.
Habíamos leído 2 Corintios 4:4, ¿verdad? En los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Eso es lo que hace Satanás, quitando la palabra, disfrazándose como ángel de luz, siendo un león rugiente, organizándose, descendiendo con gran ira, pues mostrando todos los reinos y todo eso. ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer al final de cosas? Quiere quitar el Evangelio, quiere nublar el Evangelio, y él ha tenido mucho éxito en esto, porque en los púlpitos se ha perdido el Evangelio. Se habla de algo similar al Evangelio, se habla de Jesús, se habla de Cristo, se habla de Jesucristo, se habla de Dios, y la gente hoy menciona estas palabras, pero cuando vamos profundamente dentro de la fe de cada individuo, ellos no tienen nada ahí. Esa semilla les ha sido robada. No se conoce quién es Jesús, no se conoce quién es Cristo. La gente ni siquiera sabe la definición de diccionario de Cristo, y decimos que somos cristianos. Satanás ha tenido éxito. Y entonces Satanás es el artífice de todo esto. ¿Pero para qué? Para llevarnos al pecado. ¿Y cuál es el pecado que la Biblia habla? El pecado, más allá de simplemente una maldad ética o moral. Claro que eso es condenable, pero más allá de eso, ¿cuál es el pecado que la Biblia nos está hablando? Nos está hablando de negar la palabra de Dios, de la incredulidad, de la ignorancia de la palabra de Dios. ¿Cuál era su mal? Cuando ella responde a Satanás, entonces vemos que ella responde de una forma un poco diferente a lo que Dios había dicho en Génesis 2, 16 y 17. Entonces Eva quizás no conocía la palabra a cabalidad, quizás tenía la idea general, quizás más o menos había agarrado la idea, pero no tenía clara la palabra, como muchos hoy. Adán sí había recibido la palabra, él lo recibió directamente de Dios, Dios le dijo, y él dio a Eva a comer, pero no hizo nada. ¿Por qué? Porque quizás no creía la palabra de Dios. Miraba a Eva comer y entonces existía un choque. Ella tendría que estarse muriendo ahora. Dios dijo, el día que él comiera ciertamente morirá, pero su mujer estaba comiendo y entonces no moría. Y entonces su realidad y la verdad que él tenía por palabra de Dios empiezan a tener un conflicto. Y él tiene que elegir, descarto una o la otra. Y él descarta la palabra de Dios. Eso se llama incredulidad. Y esto es lo que está pasando hoy también, ignorancia e incredulidad. Y al final de esto llega el pecado. El pecado entonces es el resultado de esto. Santiago capítulo 1 versículo 15 nos dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Da luz la muerte. El pecado produce la muerte. Nos dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y entonces, ¿qué es la muerte? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados de Dios en sí. Eso es la muerte para el ser humano. Parece que estamos vivos y respirando, pero la Biblia nos habla que estamos muertos por estar separados de Dios. Isaías 59:2 nos dice que tan grave es el pecado. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y eso es la condición del ser humano. Toda la gente está así. Salmo 51, el salmista dice: en pecado me concibió mi madre. Es que el pecado no se trata de hacer o no hacer en el tiempo de hoy, sino se trata de que toda la humanidad después de Adán nace en esta condición de pecado, y entonces produce pecado toda la vida. ¿Y hasta qué punto? Isaías 64:6 nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, el pecado es algo tan fuerte que yo no lo puedo resolver con mis buenas obras. Incluso la gente católica nos dice que si nosotros hacemos buenas obras para hacerle el contrapeso al pecado, entonces de alguna manera podemos ser virtuosos o podemos ser santos, pero eso no es lo que dice la Biblia. Cuando intentamos limpiar nuestro pecado con nuestras buenas acciones, es como si intentáramos limpiar una sociedad con un trapo sucio. No sé si usted lo ha intentado, pero no es muy efectivo. Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces, al final de cuentas, por Satanás, por el pecado, ¿qué es lo que llega a ser nuestro problema? El estar separados de Dios. El ser humano es un ser espiritual que depende de estar con Dios, y al estar separado de Dios no hay más opción que lleguen todos los problemas. El pez, cuando es separado del agua, no es que tiene un problema nada más, tiene todos los problemas cuando está separado del agua. El árbol, cuando es desarraigado, no es que tenga simplemente un problema, llegaron todos los problemas a él. El ser humano de la misma forma, no es que cuando estemos separados de Dios estemos un poco peor, todos los problemas de la humanidad llegan.
Jeremías 2:13, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El ser humano está desprendido de Dios, y ahora ¿qué está haciendo? Está intentando buscar su método, está intentando buscar su forma, está intentando buscar la manera de cómo solventar el problema, pero Dios nos está diciendo: perdóname, esto es una cisterna rota y no va a retener el agua. Todo eso que tú quieras hacer con tu esfuerzo va a estar roto. Jeremías 3:20, como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Así es como está el ser humano, está en pecado por culpa de Satanás, y esto nos lleva a estar separados de Dios. Y entonces todos los problemas de la vida llegan porque esto es una verdad en nuestra vida. Y entonces este problema es un problema tan grave, es un problema tan primordial, pero el ser humano no lo puede resolver por su cuenta. ¿Quién puede vencer a Satanás por su cuenta? Nadie. ¿Quién puede vencer el pecado por su cuenta? Nadie. ¿Quién puede reunirse con Dios con lo que Él puede hacer? Nada. Es que ni los esfuerzos, ni la religión, ni las buenas obras, ni la filosofía, ni la psicología, ni el buen comportamiento nos pueden llevar a Dios, porque aunque todo eso pueda ser bueno según el humano, no es la respuesta para el problema fundamental. Entonces Dios es el que tiene que venir a resolver esto. Somos como unos niños pequeños que han estado jugando fútbol en la calle y de repente rompen el vidrio de alguien más. Y el niño pequeño, ¿qué puede hacer? Eso es el problema del niño, sí, pero el niño no puede hacer nada. Tiene que venir el papá a resolverlo. Dios entonces tiene que venir a manifestarse para poder resolver esto. ¿Y Dios cómo elige hacerlo? Desde un principio Él está prometiendo: yo lo voy a solventar, pero voy a enviar a alguien para resolver esto. Génesis capítulo 3, versículo 15 nos dice: y la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. La simiente de la mujer, justo después de que el ser humano peca, entonces Dios le dice: va a venir la simiente de la mujer para resolver el problema de Satanás. Más adelante en el profeta Isaías 53:6 nos dice que Jehová cargará en él el pecado de todos nosotros. Cada uno se descargó como ovejas, cada quien por su lado, pero Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Jehová está prometiendo: alguien va a venir a cargar el pecado ese que tú no puedes resolver. Isaías 7:14 nos dice: aquí la Virgen concebirá y dará a la luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel. ¿Y Emanuel qué significa? Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Este hijo de virgen va a venir a ser Emanuel, va a venir a ser Dios con nosotros. El ser humano tiene el problema de que está bajo Satanás, pues Dios está prometiendo: alguien lo va a venir a resolver. El ser humano está asediado por el pecado, alguien lo va a venir a resolver, dice Dios. Y el ser humano está irremediablemente separado de Dios, y Dios dice: yo lo voy a resolver. Entonces Dios a lo largo de toda la Biblia promete al Mesías, al Cristo. Y entonces Él da todas las profecías, más de 300 profecías. En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías. Nosotros podemos pensar que el Antiguo Testamento se trata de leyes, se trata de poemas, se trata de cánticos, se trata de salmos, se trata de las profecías, de la historia de Israel. Podemos pensar eso, pero realmente la intención de Dios es que a través de todo eso Él pueda darnos un mensaje. Viene el Mesías, viene el Cristo. Y para que ustedes sepan quién es, para que ustedes se fijen en quién es, les voy a dar más de 300 indicaciones para ver quién es. Una pequeña lista de esto está en su material que les vamos a dar. Vamos a mencionar algunas de estas. Tiene que venir de la simiente de la mujer, como habíamos dicho en Génesis 3:15, ¿verdad? Tiene que venir de la descendencia de Abraham. Cuando Abraham le era prometido que benditas en él serían todas las familias de la tierra, estaba hablando de que el Mesías iba a venir a través de su linaje. Tenía que nacer en Belén también, porque tenía que venir del linaje de David también. Tenía que nacer de una virgen. No tenía que ser un nacimiento común, sino iba a nacer de una virgen. Iba a haber una matanza de niños cuando él naciera. Él iba a enseñar en parábolas. Él iba a entrar a la ciudad de Jerusalén en victoria, montado en un burrito. Zacarías 9:9 lo dice. Él iba a ser traicionado por sus amigos. Él iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Él iba a ser agredido. Él iba a ser colgado en una cruz. A pesar de que él no era pecador, tenía que ser colgado junto con pecadores. Tenía que en su momento beber vinagre mezclado con miel, cosas así tan específicas. Sus ropas tenían que ser repartidas, tenía que ser enterrado en la tumba de un rico, tenía que resucitar, tenía que ascender. Entre tantas otras profecías, Dios las está diciendo para decir: este va a ser el Mesías. Pero cualquiera puede nacer en Belén, ¿verdad? No se necesita de mucho para nacer en Belén.
Muchos nacieron en Belén. Muchos fueron del linaje de Abraham y de David. Muchos pudieron haber sido crucificados. Muchos pudieron haber cumplido tantas de esas cosas. Pero entre todas estas profecías hay por lo menos 3 que nadie puede imitar. Hoy en día hay muchas personas en todo el mundo diciendo: yo soy el Cristo que he venido de nuevo. En Brasil y en Corea los hay. Pero ellos no pueden ser Cristo según la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos tienen que cumplir todas las profecías para ser el Cristo. Primero, si tienen papá y mamá, no son el Cristo. Porque el Cristo tiene que venir de una virgen. Él no tiene que ser tocado por el pecado, tiene que ser nacido por Espíritu Santo. Entonces Dios profetizó por eso: va a venir de una virgen. Y Él, aún sin tener pecado, tiene que vivir toda su vida sin pecado, y Él tiene que morir sin pecado por los pecadores. Esa era la forma de que íbamos a saber que Él es el Cristo. Y como evidencia de esto, tiene que resucitar. Y no una resurrección como la de Lázaro, porque Lázaro se volvió a morir. No anda de aquí, no anda por acá. La resurrección del Cristo tiene que ser una resurrección completamente según las Escrituras, una resurrección completa, una vindicación de Dios. Y todo esto Dios nos lo está diciendo para decir: este es el Cristo. Y entonces, al final de cuentas, Dios se enfoca en hablarnos de este Cristo. ¿Por qué? Es que mientras más conocemos, más nos dan ganas de decir cosas, ¿verdad? Cuando leemos un libro, ya rápido queremos hablar de eso, ¿verdad? Generalmente pasa así con las personas. Mientras más edad tienen, más cosas tienen que contar. Pero Dios, que es el Todopoderoso y el que conoce todas las cosas, solamente nos está hablando de una cosa y no de varias. ¿Por qué? Porque esto es lo más importante para el ser humano. Es que el problema del ser humano es una cosa: Satanás existe y el ser humano no le puede derrotar. El pecado existe y el ser humano no lo puede vencer. Y el ser humano está separado de Dios, y el ser humano no se puede volver a acercar por su cuenta. Y todo este problema conlleva todos los demás problemas que hoy la gente sabe identificar. Por eso es que Dios está prometiendo el Mesías, el Cristo. Mesías y Cristo son palabras interesantes. Estas dos palabras significan lo mismo. Sabemos que Mesías es en hebreo, pero que significa ungido. Y Cristo también es en griego, pero significa ungido. Y entonces Dios, teniendo la tendencia de enfatizar los nombres, porque si usted se da cuenta en la Biblia, los nombres o los títulos no son puestos al azar, no son puestos a la ligera. Siempre que se da un nombre o un título nuevo, entonces era algo muy importante, y la vida de este individuo representaba este título a su cabalidad. Pues entonces, ¿por qué Dios le pone a su respuesta en bandeja de plata para la humanidad el ungido? Es que el ungido tenía que encargarse de algo muy importante. Más adelante lo veremos a profundidad. Pero primero solamente había 3 oficios ungidos: el rey, el sacerdote y el profeta. ¿Y por qué esos 3? ¿Por qué no se ungía el panadero? ¿Por qué no el lechero? Que también son muy importantes. ¿Por qué no se les ungía? Es que los reyes tenían una función en particular: tenían que defender a su pueblo del enemigo. Pero ningún rey era perfecto y ninguno podía derrotar a Satanás. Los sacerdotes, en todas las cosas que tenían que hacer, tenían que expiar el pecado. Ellos tenían que darle una solución para el pecado, pero ningún sacerdote humano podía dar una solución perfecta. Es más, la Biblia nos dice que todos los días ellos hacen los mismos sacrificios que nunca quitan el pecado. Los profetas tenían que dar la palabra de Dios al pueblo para que el pueblo y Dios estuvieran reconciliados, para unir al pueblo y a Dios. Pero los profetas tampoco eran perfectos para esto. Entonces, a través de los reyes, los sacerdotes y los profetas, que eran los oficios ungidos, Dios está diciendo: cuando venga el ungido, Él va a venir a resolver el verdadero problema. Él va a ser el verdadero rey que resuelve el problema de Satanás. Él va a ser el verdadero sacerdote que resuelva el pecado, y Él va a ser el verdadero profeta que te va a dar el camino para estar con Dios. Esto era lo que Dios estaba diciendo a través de todas las profecías del Mesías. Y llegó uno que cumplió todas estas profecías. Pero algunos le dijeron: Señor. Algunos le decían rabí, algunos le decían maestro, algunos le decían: eres alguien enviado de Dios, eres, entre tantos otros títulos, eres como un Juan el Bautista, eres como un Elías, eres como un Jeremías o alguno de los profetas. Cuando Dios envía su respuesta al mundo, muchos empiezan a verle de la manera que ellos perciben, o de la manera que ellos necesitan, o de la manera que ellos quieren. Miran a Jesús como un Juan el Bautista, un reformador, alguien que me viene a poner las leyes, y alguien que me viene a decir: así tienes que vivir y tu vida va a ser ordenada así. Mucha gente percibe a Jesús de esta manera. Otros lo perciben como un Elías, diciendo: este es un hombre de sanidades y milagros, y este me va a venir a resolver mi falta de sobrenaturalidad en mi vida.
Él me va a venir a mostrar un milagro. Otros dicen, ay, es que este me va a venir a consolar, así como Jeremías se compadecía de las viudas y de los huérfanos, así va a venir Jesús a consolarme en mi tiempo de necesidad. Otros pensaban que Jesús era un profeta solamente, uno, como el resto de los demás profetas. ¿De qué forma percibe a Jesús usted? El problema del ser humano es grave, está separado de Dios por el pecado y por Satanás, y todos los problemas están atados a esto. Dios envía la respuesta perfecta, pero cuando a los suyos vino, los suyos no le conocieron. Pensaban que Él era todo tipo de cosas, pero cuando Él estaba, incluso algunos le decían, tú eres el Cristo. Incluso Marta le dijo, tú eres el Cristo. Algunos le decían, eres el hijo de David. Algunos le decían, eres el profeta que Moisés nos había profetizado. Tú eres esa respuesta de Dios. Pero en el momento de la cruz, todos huyen. En el momento de la dificultad, todos se van. Todos pierden la fe. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia hoy? La iglesia hoy tiene un problema grave. Puede ser que muchos estén separados de Dios, en pecado, y aún hijos de Satanás. Y la respuesta que nos da Dios no es más esfuerzo, no es más enseñanza, no es más diligencia, es creer en esta respuesta que Dios nos da. Y toda la Biblia lo testifica. La Biblia misma está escrita para esto. Los profetas y todos los apóstoles testificaron de esta manera: Jesús es el Cristo. Lo que necesita Irapuato, lo que necesita toda Guanajuato, lo que necesita México y Latinoamérica y todo el mundo es este mensaje, porque sin este mensaje nadie se puede salvar. Nadie puede regresar a la diestra de Dios si no es por Jesús, que es el Cristo. Nadie puede solucionar el pecado ni resolver el problema de Satanás si no es que se aferran a la victoria, la cruz y la resurrección. Nadie. Pero hoy a la iglesia le gustan las demás cosas. Hoy a la iglesia les ha encantado por tantas otras cosas. Y no que sea malo orar, no que sea malo predicar, no que sea malo ayunar y todo lo demás. Pero ¿qué necesita? ¿Qué necesitan las personas? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Creer que Jesús es el Cristo es el eje de todo esto. Y cuando nosotros lo creemos, entonces empieza una nueva vida. Tenemos que creer correctamente, según la Biblia, porque no es de conocer, es de creer. Y cuando yo creo, entonces mi vida cambia como la vida de la samaritana. Pero eso tiene que ser una revelación del Padre. Dios me tiene que revelar esta palabra. Dios tiene que hacer que yo lo crea precisamente. Así que les termino leyendo un versículo. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús Cristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios, reconciliarse con Dios. ¿Y cómo yo puedo tener la vida eterna? Cuando yo conozco a Jesús como el Cristo. Él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Más adelante hablaremos de las minucias de esto, pero si se van a acordar de algo, quiero que se acuerden de dos cosas: cuál es el propósito de la Biblia y el mensaje de los apóstoles de la iglesia primitiva, y cuál es el problema que hoy tiene la humanidad. Amén. Quiero que oremos. Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por este tiempo de exposición. Permite que esta palabra pueda ir siendo revelada, Señor, que sepamos que mi problema es que estaba separado de Dios. Mi problema es el pecado que yo no puedo vencer, y Satanás, Señor, me usaba como un títere, Señor. Pero tú enviaste a Jesús como el Cristo y escribiste la Biblia para esto, Señor, y la iglesia primitiva la permitiste para esto. Hoy deseamos también ejercer esta misma función y fungir como la iglesia primitiva, Señor, para poder salvar a todo el mundo como tú lo deseas. Ya nos has mostrado evidencia de esto, y deseamos que seamos nosotros también partícipes de esta verdad, salvándonos nosotros primero con el Evangelio. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén. Vamos a tener un